La policía ataca a un hombre filipino en el aeropuerto y se da cuenta de que es un agente secreto del presidente. Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. El ajetreo matutino en el aeropuerto internacional de Larkhill City era una sinfonía de movimiento, maletas rodando por el suelo de baldosas, anuncios de vuelos que resonaban en la terminal y el constante zumbido de las conversaciones entre los viajeros. En medio de la bulliciosa multitud, Marcos Reyes se movía con una precisión tranquila que lo distinguía. A sus 30 y tantos años, Marcos se comportaba con un aire de autoridad tranquila. Su traje azul marino a medida y sus zapatos pulcros y lustrados lo marcaban como un profesional, que se mezclaba a la perfección con la marea de pasajeros. Pero lo que realmente lo distinguía no era visible. Marcos no era un viajero común. Era un agente encubierto que trabajaba directamente bajo las órdenes del presidente de su país, encargado de entregar información crítica para una próxima cumbre internacional. La misión exigía la máxima discreción. Marcos viajaba con un alias cuidadosamente elaborado y llevaba solo una pequeña maleta anodina que contenía documentos clasificados vitales para la seguridad nacional. Su comportamiento era sereno, sus movimientos deliberados y sus ojos constantemente escudriñaban su entorno. Su entrenamiento había perfeccionado su habilidad para pasar desapercibido, pero ni siquiera los mejores agentes podían explicar los impredecibles prejuicios humanos. Desde su posición privilegiada cerca del puesto de control de seguridad, el cabo Jack Simmons y el oficial Tom Bradley observaban a la multitud con practicada indiferencia. Simmons, un hombre corpulento de pelo canoso, se enorgullecía de su habilidad para detectar problemas antes de que comenzaran. A su lado, Bradley, un oficial más joven e impresionable, reflejaba la conducta de su compañero, siempre dispuesto a seguir el ejemplo de Simmons. Cuando sus ojos se posaron en Marcos, su interés se despertó. Simmons le dio un codazo a Bradley, señalando sutilmente a Marcos. ¿Ves a ese tipo? Hay algo en él que no encaja, murmuró, con un tono de sospecha. Bradley miró y asintió. La mirada aguda de Marcos y su paso decidido eran toda la confirmación que necesitaban para actuar según sus instintos, moldeados más por prejuicios implícitos que por una amenaza genuina. Sí, parece sospechoso, respondió Bradley, ajustándose el cinturón. Observaron a Marcos mientras se dirigía a las puertas de embarque, con la maleta firmemente sujeta en una mano. Aunque Marcos no dio señales de haber hecho algo malo, los oficiales decidieron interceptarlo. Simmons le hizo una señal a Bradley para que lo siguiera y avanzaron entre la multitud con una sensación de autoridad segura de sí mismos. Marcos acababa de acercarse a la puerta cuando los dos oficiales se cruzaron directamente en su camino. Simmons, que le bloqueaba el paso, habló primero, con voz firme y con un dejo acusador. «Disculpe, señor. Necesitamos hacerle algunas preguntas». Marcos se detuvo. Su expresión tranquila no delataba ningún indicio de la irritación o aprensión que se agitaba bajo la superficie. Ya había lidiado con situaciones como esta antes. Los hombres con placas y prejuicios no eran obstáculos poco comunes en su línea de trabajo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su pasaporte y tarjeta de embarque, mostrándoselo sin dudarlo. ¿Hay algún problema?, preguntó Marcos, con un tono neutral pero teñido de autoridad tranquila. Simmons miró los documentos antes de pasárselos a Bradley. En lugar de responder, centró su atención en la maleta. «¿Qué hay en la maleta?», preguntó con tono cortante. Marcos apretó el asa y los oficiales no se dieron cuenta de ese sutil movimiento. Dentro de la maleta había documentos confidenciales y dispositivos encriptados que eran fundamentales para la misión. Exponerlos, aunque fuera brevemente, pondría en peligro semanas de cuidadosa planificación. «Solo pertenencias personales», respondió Marcos con voz mesurada. Bradley se acercó más, con una postura rígida. «Necesitaremos que la abras», dijo con un tono cada vez más agresivo. «Me temo que eso no es posible», dijo Marcos, y su calma empezó a debilitarse. Señaló la maleta con un gesto. «Estoy en un asunto oficial. Si tienes alguna inquietud, te sugiero que te pongas en contacto con la embajada». Simmons se burló y dio un paso adelante. «¿Qué clase de negocio?», lo desafió. «¿Por qué no nos ahorras el problema y lo abres ahora?». La mirada penetrante de Marcos pasó de uno a otro hombre. Podía sentir su creciente agresión y sabía que la situación estaba empeorando. «No puedo hacer eso», dijo con firmeza. «Por favor, consulta con tus superiores».
Simmons interpretó la negativa de Marcos como un desafío. Sin previo aviso, tomó la maleta y la arrancó de las manos de Marcos. La repentina escalada sobresaltó a los viajeros cercanos, que se detuvieron a observar cómo se desarrollaba la escena. Marcos se movió instintivamente para recuperar la maleta, ya que su entrenamiento lo impulsaba a proteger su contenido, pero Simmons lo agarró del brazo y lo retorció detrás de su espalda, obligándolo a apoyarse contra una columna cercana. Bradley intervino, agarrando la maleta mientras intentaba abrirla a la fuerza. Marcos apretó los dientes. La humillación de la situación ardía en su pecho. Sabía que no debía resistirse físicamente, ya que hacerlo solo empeoraría las cosas. En cambio, permaneció en silencio, con el cuerpo tenso por la ira controlada mientras soportaba la agresión de los oficiales. La conmoción atrajo la atención de los transeúntes y una pequeña multitud comenzó a reunirse. Murmullos de preocupación resonaron entre los espectadores. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el encuentro. Una mujer de mediana edad que estaba parada cerca gritó. Su voz atravesó la tensión. «No ha hecho nada malo. Déjenlo en paz». Los oficiales la ignoraron. Simmons gritó por la radio pidiendo refuerzos mientras la situación se descontrolaba cada vez más. Marcos permaneció en silencio, sopesando cuidadosamente sus opciones. El contenido de la maleta era demasiado delicado para revelarlo, pero permitir que los oficiales la abrieran pondría en peligro su misión. Después de unos minutos tensos, un supervisor llegó al lugar. El hombre de mediana edad, con un uniforme impecable y una expresión cansada, exigió una explicación a Simmons. El cabo comenzó a justificar sus acciones, insistiendo en que Marcos había actuado de manera sospechosa y se había negado a cooperar. Mientras el supervisor escuchaba, su radio crepitó con un mensaje urgente. Se dio la vuelta y habló por la radio con creciente urgencia. La mención del alias de Marcos y el nivel de autorización le hicieron palidecer el rostro. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Marcos, comprendiendo la situación. El supervisor se acercó a los oficiales con un tono brusco. «Retírense de inmediato», ordenó. «¿Tienen alguna idea de quién es este hombre?» Simmons y Bradley intercambiaron miradas confusas. La confianza en sus posturas comenzaba a flaquear. El supervisor se inclinó más cerca, su voz baja pero firme. «Ha cometido un grave error». Se volvió hacia Marcos. Su expresión era una mezcla de vergüenza y preocupación. «Senior Reyes, mis más sinceras disculpas. Esto fue un grave error». Marcos se enderezó, ajustándose la chaqueta del traje mientras miraba fijamente a los oficiales. La humillación de los últimos minutos no se había olvidado, pero su compostura se mantuvo intacta. Tomó la maleta de las manos temblorosas de Bradley, su agarre firme. La multitud, sintiendo el cambio de tono, comenzó a dispersarse, sus murmullos reemplazados por el zumbido de la actividad del aeropuerto. Pero para Marcos, el incidente estaba lejos de terminar. Mientras caminaba hacia su puerta, su mente ya estaba calculando los próximos pasos, decidido a que las acciones de los oficiales no quedaran sin respuesta. Una vez que la tensión en el aeropuerto internacional de Larkhill City disminuyó, Marcos Reyes fue escoltado a un salón privado en el piso ejecutivo. El viaje por los pasillos fue silencioso, salvo por el sonido de sus zapatos lustrados contra las baldosas. Su escolta, un alto funcionario del aeropuerto, parecía visiblemente incómodo. El brazo de Marcos palpitaba por el trato brusco de Simmons, pero su compostura permaneció intacta. Años de operaciones encubiertas lo habían entrenado para ocultar el dolor y la ira, pero debajo de la superficie, sus emociones hervían a fuego lento. Dentro del salón, a Marcos le ofrecieron un asiento en un mullido sillón de cuero cerca de una ventana panorámica con vista a la pista. El funcionario, el supervisor Richard Clark, rondaba cerca, con el rostro pálido y la frente cubierta de sudor. Clark abrió y cerró la boca como si buscara las palabras adecuadas, pero estaba claro que estaba fuera de lugar. Finalmente, dio un paso adelante, retorciéndose las manos nerviosamente. «No teníamos idea», comenzó Clark, con la voz vacilante. «Su autorización no apareció en el sistema. Es el protocolo estándar para investigar comportamiento sospechoso, ¿entiende?» Marcos permaneció inmóvil, con la mirada fija en Clark. La mirada gélida que había desconcertado a los señores de la guerra y a los criminales por igual, ahora se clavaba en el nervioso supervisor. La voz de Marcos, cuando habló, era baja y controlada,
Cada palabra cortaba el aire como una cuchilla. ¿Un malentendido?, preguntó, con un tono teñido de tranquila incredulidad. Lo que hicieron sus oficiales no fue solo un error. Fue una extralimitación que podría haber puesto en peligro una misión internacional. Clark tartamudeó, haciendo gestos débiles con las manos. Le aseguro, señor, que esto no refleja nuestras prácticas habituales. Realizaremos una investigación completa, y le prometo que se tomarán medidas disciplinarias. Marcos dejó que las disculpas nerviosas del hombre quedaran suspendidas en el aire por un momento antes de ponerse de pie. Sus movimientos fueron deliberados mientras alcanzaba su maleta, que estaba sobre una mesa auxiliar. La abrió e inspeccionó el contenido con meticuloso cuidado, asegurándose de que los materiales clasificados no fueran tocados. Se le escapó un leve suspiro de alivio cuando todo pareció intacto. Satisfecho, cerró la maleta con un fuerte clic y se arregló la corbata. Las promesas no significan nada sin rendición de cuentas, dijo Marcos, con un tono más frío ahora. Este incidente no solo me causó inconvenientes, sino que puso vidas en riesgo. Usted y su equipo tienen mucho de qué responder. Clark asintió vigorosamente, con los hombros hundidos bajo el peso de las palabras de Marcos. Sí, por supuesto. Nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. Marcos no dijo nada más. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta, dejando a Clark clavado en el lugar, con su rostro convertido en una máscara de vergüenza y arrepentimiento. Cuando Marcos salió del salón, el caos del incidente continuó extendiéndose. Sin que él lo supiera, los videos grabados por los transeúntes ya habían comenzado a circular en línea. Las imágenes pintaban un panorama condenatorio. El enfoque agresivo de los oficiales, el uso injustificado de la fuerza y el momento en que la frenética llamada por radio del supervisor reveló la autorización de alto nivel de Marcos. Cuando Marcos llegó a su puerta de embarque, la historia ya estaba empezando a ser tendencia, provocando indignación en las redes sociales. Las imágenes dejaban poco espacio para la ambigüedad. Los comentaristas denunciaron la discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza, y muchos destacaron la arrogancia de los agentes y su desprecio por el protocolo. Hashtags como Airport Profiling y Justice for Marcos empezaron a hacer tendencia en cuestión de horas, atrayendo la atención nacional hacia el incidente. Marcos subió a su vuelo en silencio, con un comportamiento tranquilo pero con la mente acelerada. Sabía que las consecuencias de esta debacle se extenderían mucho más allá de la humillación personal. La integridad de su misión, la reputación de su país y los problemas más amplios de sesgo sistémico ahora estaban inextricablemente vinculados. Se acomodó en su asiento, con la maleta asegurada bajo sus pies, y redactó un informe sobre el incidente, detallando cada momento con la precisión de un hombre acostumbrado a prepararse para el escrutinio más severo. A la mañana siguiente, la oficina del presidente fue informada sobre el incidente. En cuestión de horas, Marcos recibió una llamada directa del propio presidente. La conversación fue breve pero cargada de emoción. El tono del presidente era una mezcla de enojo y resolución mientras expresaba su frustración por el trato dado a uno de sus agentes de mayor confianza. «Esto no se esconderá bajo la alfombra», le aseguró el presidente. «Me encargaré personalmente de que los responsables rindan cuentas». Mientras tanto, el Departamento de Policía del aeropuerto de Riverbend se encontró en el centro de una creciente tormenta de fuego. Simmons y Bradley fueron puestos en licencia administrativa en espera de una investigación formal. Los oficiales de relaciones públicas se apresuraron a contener el daño, emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas sobre revisar los procedimientos y reforzar el compromiso con la seguridad pública. Para muchos, las disculpas se sintieron huecas, meras palabras ante la abrumadora evidencia. Los medios de comunicación diseccionaron cada aspecto del encuentro, desde la conducta de los oficiales hasta los problemas sistémicos que permitieron que ocurriera tal perfilación. Los presentadores de noticias reprodujeron las imágenes una y otra vez, y los analistas opinaron sobre las implicaciones. Los grupos de defensa aprovecharon el momento para pedir reformas integrales a los protocolos de seguridad aeroportuaria y destacar los patrones más amplios de discriminación que enfrentan los viajeros de color. Para Simmons y Bradley, las consecuencias fueron rápidas y brutales. Antes confiaban en sus acciones, pero ahora se enfrentaban al duro escrutinio de la indignación pública. Sus rostros aparecieron en los noticieros y en las redes sociales, y sus nombres eran sinónimo de mala conducta.
Los vecinos y colegas se distanciaron, no queriendo asociarse con los oficiales caídos en desgracia. Los dos hombres se encontraron aislados, sus carreras al borde del colapso. Sin embargo, Marcos no se conformó con dejar el asunto con su suspensión. Al regresar a su país de origen, trabajó en estrecha colaboración con el cuerpo diplomático de su gobierno para presentar una denuncia formal contra la policía del aeropuerto de Riverbend. La denuncia describía en detalle las acciones de los oficiales, haciendo hincapié en las implicaciones más amplias de su comportamiento. A pesar de sus frustraciones personales, Marcos siguió centrado en el panorama general. Comenzó a colaborar con organizaciones internacionales para abordar cuestiones de perfilación y discriminación en los viajes internacionales. Su trabajo de defensa lo puso en contacto con responsables políticos, activistas y líderes comunitarios, todos unidos en su compromiso con el cambio sistémico. La sala de audiencias del edificio municipal de Larkhill estaba llena de tensión mientras periodistas, funcionarios y ciudadanos preocupados ocupaban sus asientos. No había sitio para todos, y cada rincón de la sala estaba repleto de gente ansiosa por presenciar la investigación formal sobre las acciones del cabo Jack Simmons y el oficial Tom Bradley. El aire estaba cargado de expectación, la atención colectiva centrada en los procedimientos que estaban a punto de comenzar. Marcos Reyes llegó justo antes de que se diera inicio a la audiencia, y su presencia exigía atención inmediata. Vestido con un elegante traje a medida que acentuaba su tranquila autoridad, caminaba con pasos mesurados, llevando firmemente en una mano su maleta, un símbolo silencioso de la terrible experiencia. La sala pareció cambiar cuando entró, y un murmullo colectivo se extendió por la multitud. La expresión de Marcos era serena, su mirada hacia adelante, firme. Los oficiales, Simmons y Bradley, ya estaban sentados al frente de la sala, con expresiones que mezclaban desafío e inquietud. Simmons, que siempre había demostrado confianza, ahora estaba pálido y jugueteaba con un bolígrafo. Bradley, el más joven de los dos, permanecía sentado, rígido, con la mirada fija en la mesa que tenía delante. Estaban flanqueados por su asesor legal, cuyos susurros apresurados delataban la ardua batalla que les aguardaba. La investigación comenzó con una declaración de apertura de la funcionaria que presidía el proceso, una mujer de mediana edad con cabello gris acero y un aire de autoridad sensata. Expuso el propósito de la audiencia, haciendo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de imparcialidad. Su voz llevaba el peso de la expectativa y marcó el tono para las horas siguientes. El primer segmento de la audiencia se centró en las pruebas. Mientras el panel revisaba los hechos del incidente, se introdujo un gran monitor en la sala. Se reprodujo para que todos pudieran ver las imágenes granuladas captadas por los transeúntes, y la sala quedó en silencio mientras se desarrollaba el vídeo. Cada detalle estaba a la vista. Los oficiales interceptando a Marcos cerca de la puerta, el interrogatorio agresivo, Simmons arrancándole la maleta de la mano y el trato brusco que siguió. Se escaparon jadeos de la multitud cuando el video mostró a Marcos siendo empujado contra el pilar, con el rostro tenso pero decidido. El panel examinó cada segundo de la filmación, deteniéndose con frecuencia para hacer preguntas. Los intentos anteriores de Simmons y Bradley de restar importancia a sus acciones se desmoronaron bajo el peso de la evidencia. El panel señaló inconsistencias en sus relatos, sus justificaciones cada vez más débiles a medida que avanzaba la investigación. Simmons intentó recuperar el control de la narrativa, con voz firme pero a la defensiva mientras citaba la intuición y los protocolos estándar como base de sus acciones. Afirmó que la conducta de Marcos había sido sospechosa y argumentó que la situación se había intensificado debido a la negativa de Marcos a obedecer. Bradley asintió y agregó que sus acciones estaban motivadas por un compromiso con la seguridad del aeropuerto. La funcionaria que presidía la sala levantó una ceja y se inclinó hacia adelante. ¿Quiere decir que la actitud tranquila de un viajero y su apego a los procedimientos estándar justificaban este nivel de respuesta?, preguntó con tono cortante. Simmons tartamudeó. La confianza en su voz vaciló. No fue solo eso, él parecía evasivo. La funcionaria hizo un gesto hacia el monitor, donde la grabación se había detenido en un fotograma que mostraba a Marcos inmóvil, con el pasaporte y la tarjeta de embarque en la mano. ¿Evasivo?, repitió con la voz llena de escepticismo. La única evasión que veo es en tu justificación.
La multitud murmuró en señal de acuerdo, los oficiales visiblemente conmocionados bajo el peso del escrutinio. Cuando fue el turno de Marcos de hablar, la sala se sumió en un silencio absoluto. Se levantó de su asiento, sus movimientos deliberados mientras se acercaba al podio. De pie, su mirada recorrió el panel antes de fijarse en Simmons y Bradley. Su voz, cuando empezó, era firme y tranquila, cada palabra cuidadosamente medida. Marcos relató los hechos con precisión. Su relato se alineaba perfectamente con la grabación. Describió el momento en que lo detuvieron, el interrogatorio agresivo y la humillación de ser empujado contra la columna. Sus palabras carecían de adornos, su tono era objetivo pero teñido de indignación silenciosa. Mientras hablaba, el peso de su experiencia se sentía en la sala. Pero Marcos no se detuvo en relatar su propia experiencia terrible. Amplió el alcance de su testimonio, abordando los problemas sistémicos que el incidente había expuesto. Su voz se hizo más fuerte a medida que enfatizaba la escalada innecesaria y los prejuicios inherentes que habían impulsado las acciones de los oficiales. «Esto no se trata solo de mí», dijo, con la mirada firme. «Se trata de un sistema que permite que las suposiciones y los prejuicios dicten el comportamiento. Si esto le puede pasar a alguien en mi posición, un hombre en una misión crítica con el más alto nivel de autorización, ¿qué esperanza tienen los demás?». Sus palabras resonaron profundamente. La verdad de su declaración resonó en las mentes de todos los presentes. Los miembros del público asintieron con la cabeza. Sus expresiones eran una mezcla de ira y determinación. Incluso los periodistas, entrenados para mantener la imparcialidad, no pudieron ocultar el impacto del testimonio de Marcos. Marcos concluyó pidiendo rendición de cuentas, no solo de los agentes implicados, sino de todo el sistema. Habló de la necesidad de reformas integrales, desde una mejor formación hasta una supervisión más estricta, para garantizar que nadie más tuviera que soportar lo que él había sufrido. Sus últimas palabras llevaban el peso de su convicción. No se trata de castigo, se trata de progreso. Cuando Marcos se alejó del podio, la sala estalló en aplausos. El funcionario que presidía tuvo que pedir orden varias veces antes de que la audiencia pudiera continuar. Simmons y Bradley permanecieron inmóviles, con los rostros pálidos, su anterior bravuconería sustituida por la sombría comprensión de su situación. El panel se levantó para deliberar, pero el resultado parecía inevitable. Los argumentos de los agentes se habían derrumbado bajo el peso de la evidencia, y el testimonio de Marcos había dejado una marca indeleble. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Marcos se paró cerca de la salida, estrechando la mano de los miembros del público que se acercaron a él para ofrecerle palabras de apoyo. Su expresión permaneció serena, pero un destello de determinación brilló en sus ojos. La audiencia había sido un enfrentamiento, pero estaba lejos de ser el final. Para Marcos, fue un paso necesario hacia la justicia, un recordatorio de que incluso frente al prejuicio, la dignidad y la verdad podían prevalecer. La investigación concluyó con un veredicto que no dejó lugar a dudas. El informe del panel fue condenatorio, describiendo con meticuloso detalle los errores del cabo Jack Simmons y el oficial Tom Bradley. Se determinó que sus acciones eran una clara violación del protocolo y un grave abuso de autoridad. Ambos oficiales fueron suspendidos sin sueldo y su futuro dentro del departamento pendía de un hilo. El fallo fue acompañado por una dura reprimenda a la supervisión del Departamento de Policía de Riverbend, y el panel citó fallas sistémicas que permitieron que tales incidentes ocurrieran sin control. El anuncio del veredicto provocó una conmoción en la comunidad. Para muchos, fue una reivindicación de la protesta pública que había estallado a raíz del incidente. Para Simmons y Bradley, marcó el colapso de sus carreras, que alguna vez fueron estables. Los dos hombres, que hasta entonces habían actuado con una confianza inquebrantable, ahora se enfrentaban no solo a una deshonra profesional, sino también al escrutinio implacable de un público que no estaba dispuesto a olvidar sus acciones. Sus nombres, que antes eran anónimos entre las filas de los agentes del orden, se habían convertido en sinónimo de mala conducta. El Departamento de Policía de Riverbend no perdió tiempo en implementar reformas para mitigar las consecuencias. El jefe de policía, flanqueado por oficiales superiores, celebró una conferencia de prensa para abordar las fallas del departamento. El jefe esbozó una serie de medidas destinadas a restaurar la confianza pública,
capacitación obligatoria para todos los oficiales en materia de concienciación sobre prejuicios, una revisión completa de los protocolos de seguridad del aeropuerto y el establecimiento de un comité de supervisión independiente para monitorear las interacciones con el público. Las reformas eran ambiciosas, pero muchos en la comunidad las vieron con un optimismo cauteloso, sin estar seguros de si las promesas conducirían a un cambio significativo. Para Marcos Reyes, la conclusión de la investigación trajo una mezcla de emociones. La suspensión de los oficiales y la promesa del departamento de reformarse fueron pasos en la dirección correcta, pero las cicatrices del incidente persistían. Los moretones físicos se habían desvanecido hace mucho tiempo, pero el recuerdo de ser empujado contra una columna, humillado frente a una multitud, seguía vívido. Marcos había sufrido cosas mucho peores durante sus años en operaciones encubiertas, pero la injusticia de ese día en el aeropuerto le pesó mucho. A pesar del costo personal, Marcos no era de los que se quedan pensando en el pasado. Canalizó su frustración en acción, utilizando la plataforma que el incidente le había dado inesperadamente para abogar por un cambio sistémico. Colaboró con organizaciones internacionales, compartiendo su historia en conferencias y foros que abordaban cuestiones de discriminación y perfilación racial en la aplicación de la ley. Su testimonio se convirtió en una herramienta poderosa, arrojando luz sobre las implicaciones más amplias del sesgo desenfrenado y la necesidad de rendición de cuentas. Los esfuerzos de Marcos resonaron mucho más allá de los confines de Lark Hill City. Grupos de defensa de todo el mundo se acercaron a él, invitándolo a unirse a sus campañas e iniciativas. Su actitud tranquila y sus palabras mesuradas dieron credibilidad a su causa, y su experiencia de primera mano lo convirtieron en una voz convincente en la lucha por la justicia. Trabajó incansablemente, viajando entre países para reunirse con responsables políticos, líderes de las fuerzas del orden y activistas. Su misión era clara: garantizar que lo que le había sucedido a él no les sucediera a otros. En el aeropuerto de Riverbend, el incidente dejó una marca indeleble tanto en los viajeros como en los funcionarios. Para quienes habían presenciado el enfrentamiento, se convirtió en una historia que contaban a menudo, una advertencia sobre los peligros del prejuicio y la importancia de la rendición de cuentas. Las reformas implementadas por el Departamento de Policía comenzaron a tomar forma, aunque lentamente. Las sesiones de capacitación sobre técnicas de desescalada y sesgo implícito se volvieron obligatorias, y los oficiales tuvieron que someterse a evaluaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas. El propio aeropuerto experimentó cambios, con mejoras visibles en la forma en que el personal de seguridad interactuaba con los viajeros. Los carteles que enfatizaban el respeto y la equidad se exhibieron de manera prominente, y las quejas por mala conducta comenzaron a disminuir. El incidente había obligado a un ajuste de cuentas, y si bien el progreso fue desigual, era innegable. Meses después de la investigación, Marcos se encontró nuevamente en Lark Hill City, asistiendo a una conferencia sobre seguridad internacional. El evento reunió a líderes de varios sectores para discutir estrategias para combatir las injusticias sistémicas. Marcos fue uno de los oradores principales, y su reputación como defensor del cambio lo precedió. Mientras se encontraba en el escenario, dirigiéndose a una audiencia de diplomáticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y activistas de derechos humanos, Marcos reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. Relató los eventos en el aeropuerto con claridad. Sus palabras tenían el peso de la experiencia vivida, pero no se detuvo en su humillación personal. En cambio, se centró en las lecciones que se podían sacar del incidente y los pasos necesarios para crear un sistema más equitativo. «No se trata solo de un día en un aeropuerto», dijo Marcos, con voz firme y resuelta. «Se trata de los patrones de comportamiento que socavan la confianza y perpetúan el daño. La rendición de cuentas no es solo una palabra de moda, es una necesidad, y comienza con que cada uno de nosotros exija más de quienes están en el poder». El público estalló en aplausos. El mensaje resonó profundamente entre los asistentes. Las palabras de Marcos transmitían una verdad universal, que trascendía fronteras y culturas. Se alejó del podio, con expresión tranquila, pero con una determinación inquebrantable. Más tarde esa noche, cuando Marcos regresó a su habitación de hotel, recibió un mensaje del supervisor Richard Clark, el hombre que lo había acompañado al salón privado después del incidente. El mensaje era breve pero sincero,
expresando gratitud por los cambios que la terrible experiencia de Marcos había ayudado a generar. Marcos lo leyó 2 veces antes de dejar el teléfono, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. El incidente en el aeropuerto había sido un punto de inflexión, no solo para Marcos, sino para el sistema que expuso. Fue un duro recordatorio del trabajo que quedaba por hacer y del poder de la resiliencia frente a la injusticia. Para Marcos, fue un llamado a la acción al que había respondido con determinación inquebrantable. Mientras las luces de la ciudad titilaban fuera de su ventana, Marcos se sentó en silencio, sus pensamientos vagando hacia el futuro. Todavía había mucho por lograr, pero se sentía listo. Con cada paso adelante llevaba consigo las lecciones de ese día, decidido a garantizar que la justicia, en todas sus formas, prevaleciera. Descargo de responsabilidad. La historia que acaba de ver es ficticia y está diseñada para poner de relieve problemas de abuso y prejuicio. Su objetivo es generar conciencia y defender la justicia, la dignidad y la responsabilidad en todas las interacciones.